¿Recuerdas el cuento de la Caperucita Roja? ¿Y si te dijera que no siempre fue tal y como lo conocemos? Buenas noches, soy Annie y hoy os voy a contar un cuento que nació para asustar y no para dormir. La historia habla de una niña que vivía en un pequeño pueblo. Todos la llamaban Caperucita Roja, porque nunca se separaba de su capa con capucha que le había regalado su abuela. Un día, su madre le pidió que llevara una cesta con pan y dulces a casa de la anciana, pues vivía al otro lado del bosque. «Ve con cuidado, no te detengas y no hables con extraños», le advirtió. La pequeña Caperucita prometió obedecer, aunque no todo salió como ella esperaba. A mitad del camino apareció un lobo, pero no uno cualquiera. Sus ojos eran astutos, tenían un brillo casi humano, y su voz, aunque gutural y propia de un lobo, era engañosamente amable, persuasiva y consciente de cada palabra que decía. «¿A dónde vas, niña?», le preguntó el lobo, y ella, inocente, le contó que iba a visitar a su abuela. «¿Y por qué no recoges algunas flores para ella? Seguro que se alegrará mucho», dijo el lobo con una sonrisa mientras la observaba con curiosidad. Entonces, Caperucita se distrajo y se alejó del sendero, encantada por los colores de las flores. Mientras tanto, el lobo corrió por otro camino y llegó primero a casa de la abuela. Fingiendo ser la nieta, llamó suavemente a la puerta. «Soy yo, abuelita, Caperucita Roja». La anciana, confiada, abrió, y el lobo la devoró de un solo bocado. Al terminar con ella, fue a su habitación, se puso uno de sus vestidos y se metió en la cama, esperando paciente a la niña. Cuando Caperucita llegó, notó algo extraño. Se acercó a la cama y con voz temblorosa preguntó: «Abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes?». «Son para abrazarte mejor», respondió el lobo mientras sus manos se movían con una precisión muy inquietante. «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?». «Son para verte mejor». «Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes?». «Son para comerte mejor». Y antes de que pudiera reaccionar, el lobo la devoró a ella también. Si estás esperando al cazador que rescate a las dos mujeres, aquí es donde la historia cambia. La figura del cazador fue introducida por los hermanos Grimm en 1812. Al incluirlo, devolvieron la esperanza y enseñaron una lección. Incluso en peligro, la bondad y la inocencia pueden recibir ayuda en el momento más inesperado. El mensaje era claro para los niños. Haz caso a tus padres y si haces lo correcto, estarás a salvo. Pero en la versión original, escrita por Charles Perrault en el año 1697, no hay cazador, no hay salvación. La historia termina brutalmente, dejando un mensaje muy diferente. No siempre habrá alguien que te rescate. En aquella versión, dirigida a las jóvenes del siglo XVII, el lobo representaba al hombre, peligroso y seductor, dispuesto a aprovecharse de la ingenuidad de las chicas. La moraleja era directa: cuidado con confiar ciegamente
porque algunos lobos parecen amables, y esos son los más peligrosos. Más cruel y siniestro que la versión que conocemos, el cuento de Perrault no buscaba entretener, buscaba prevenir. Prevenir que algún hombre atentara contra la integridad de las muchachas, física o sexual, haciendo conscientes a las jóvenes del engaño y los peligros del mundo adulto. Como curiosidad, en aquel entonces, decir «el lobo se comió a la niña» tenía connotaciones puramente sexuales. Con el paso de los años, los cuentos no permanecen iguales. Cada época modifica las historias para reflejar los valores, preocupaciones y normas de la sociedad de cada momento. Lo que en el siglo XVII podía ser un relato duro y aterrador para alertar a las jóvenes sobre los peligros del mundo adulto, en el siglo XIX se suavizó para enseñar obediencia y prudencia a los niños de una manera más esperanzadora. Así, los cuentos se adaptan no solo para entretener, sino para educar según lo que cada generación considera importante y seguro. Ambas versiones persiguen el mismo objetivo: asustar para prevenir, adaptadas al público que cada época necesitaba proteger. ¿Y tú? ¿Le contarías un cuento así a tu hijo o a tu hija para protegerlo? ¿O por el contrario, crees que los cuentos originales son demasiado crueles para los niños? Me gustaría mucho saber tu opinión. Te invito a dejármela en los comentarios. Suscríbete para descubrir más historias y si te gustó, dale un me gusta y compártelo con quien creas que le pueda interesar. O con ese amigo que quizá confía demasiado en los demás. Buenas noches.